Ahí va. ¿Para esto? Sí. ¿Qué es? Te grabo, avisa de grabo. Avisando por ahí, Avisando de grabo. Eso es show. Buenos días, pues vamos a continuar con el temario. El día de hoy vamos a ver las bases fisiológicas de la terapia de reemplazo renal, enfocados en la terapia de reemplazo renal lenta continua. Bueno, entonces en la agenda vamos a ver una leve introducción, los mecanismos de eliminación de solutos y líquidos, algunos materiales que se utilizan, sobre todo las membranas o filtros, y las modalidades de terapia de reemplazo renal. La introducción, bueno, en la terapia de reemplazo renal justamente es eso, suplir algunas de las funciones que tenemos que suplir, algunas de las funciones que ya no podemos hacer cuando un riñón está fallando por diferentes motivos, ¿no? Como en la terapia intensiva, pues hay infinidad de situaciones que nos llevan a una falla renal que va a requerir un tratamiento de soporte para suplir justamente algunas de las funciones que ya no hace el riñón. Para eso vamos a necesitar colocar un acceso venoso central, y lo más importante de las terapias de reemplazo renal pues va a ser en las características del filtro. En el caso de las terapias lenta continua, pues vamos a tener un líquido predilucional y vamos a tener un líquido postdilucional, y vamos a tener el hemofiltro, y en el hemofiltro se van a llevar a cabo algunos mecanismos de transporte de solventes y solutos que van a resultar en un efluente, y dependiendo de la modalidad pues vamos a tener probablemente un líquido dializante que va a ir al hemofiltro y que va a participar en ese mecanismo de transporte de solutos. Vamos a empezar con los mecanismos de transporte de agua y solutos. Con la difusión, pues la difusión es un movimiento de solutos a través de un gradiente de concentración de mayor a menor concentración, y el paso a través de una membrana semipermeable para este tipo de solutos. Entonces va a haber un movimiento constante de solutos de donde existe mayor concentración a menor concentración. Y luego este es el compartimiento del dializado. Al tener un equilibrio entre los solutos de aquí a acá, pues va a haber se va a contrarrestar por un flujo del dializante que va a transcurrir de manera contracorriente al flujo sanguíneo y que va a mantener ese equilibrio. Sin embargo, hay que mantener justamente una relación entre el flujo de la sangre y el flujo del dializante para que el transporte de solutos pues, sea efectivo. Cuando el flujo de diálisis y la relación entre el flujo de diálisis y el flujo sanguíneo es mayor a 0.3, ese transporte de solutos ya no va a ser tan efectivo y se va a ver reflejado en la solución post-diálisis. Entonces, vamos a tener factores que afectan la difusión, que en este caso es el gradiente de concentración, el flujo sanguíneo y el flujo del dializante, el tamaño molecular del soluto y las características del filtro o la membrana. Esas características del filtro o la membrana pues los vamos a ver más adelante. Entonces vemos que este rango de difusión o el rango de difusión o el tiempo de remoción de masa pues va a estar determinada por la ley de Fick, en la cual este rango de difusión es igual a la capacidad de difusión que tiene el soluto, que a su vez esta capacidad de difusión que tiene el soluto lo vamos a determinar con la ecuación de Stokes-Einstein, donde vamos a ver que es el resultado de una constante por la temperatura entre 6 por pi por la viscosidad dinámica por el radio hidrodinámico de una molécula determinada. Entonces, si volvemos acá, vemos también que esta capacidad de difusión del soluto la tenemos que multiplicar por el área y multiplicarla también por la relación entre la concentración del gradiente transmembrana y la difusión, el tiempo de difusión que dura. Entonces, de esta manera tenemos que existe una relación inversamente proporcional a la duración que el soluto dura en atravesar tanto del compartimiento de la sangre a través de la membrana. En lo que atraviesa la membrana pasa al compartimiento del dializante y del dializante hacia el líquido post-diálisis. Y también es inversamente proporcional al tamaño de la molécula. El siguiente mecanismo es el de ultrafiltración. La ultrafiltración
es el transporte de solvente, o en este caso el plasma, a través de una membrana semipermeable y que va a estar condicionada por un gradiente de presión que se conoce también como presión transmembrana. Acá lo podemos ver, aquí pasa el solvente, hay una membrana semipermeable y aquí interviene la presión transmembrana. Si nos vamos a la ecuación del flujo del ultrafiltrado, vamos a ver que es igual a una coeficiente de ultrafiltración por una diferencia entre la presión, un gradiente de presión hidrostática menos el gradiente de presión oncótica por el área. Si transpolamos esto, pues finalmente esto es la presión transmembrana. Tenemos una presión hidrostática, le tenemos que disminuir la presión oncótica entre los diferentes compartimentos multiplicada por el área que constituye la membrana, y a partir de eso pues nos va a dar una presión transmembrana, y eso lo debemos de multiplicar por el coeficiente de ultrafiltración para obtener el flujo de ultrafiltración. Entonces, como vemos, el coeficiente de ultrafiltración es esta situación. Esto lo podemos traspolar y simplemente poner que es igual al coeficiente de ultrafiltrado por la presión transmembrana. En las terapias de reemplazo renal lenta continua, las membranas, como lo veremos más adelante, habitualmente son de alta permeabilidad. Eso significa que tienen una presión transmembrana mayor de 20 mililitros por hora por milímetro de mercurio por metro cuadrado. Entonces, ¿qué va a intervenir en esto? Pues el grosor de la membrana, la distribución, el tamaño de los poros del mismo, el diámetro, la longitud de los capilares que componen la membrana. Estos son factores que pueden alterar la presión transmembrana. La convección pues, es otro mecanismo de remoción de masas a través del cual el transporte de solutos es debido pues, a un flujo del plasma, y que con este flujo del plasma también se va a ir el soluto consigo. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Esto está influido por la velocidad de flujo de fluido a través de la membrana, que sería el flujo del ultrafiltrado, y también depende de la facilidad del soluto determinado a pasar por los poros de la membrana, de acuerdo al peso molecular del soluto. Entonces vemos aquí que pues tenemos el soluto y el solvente, y en este caso no solamente hay paso de soluto, sino que el gradiente aquí está favorecido por la ultrafiltración. No mayor ultrafiltrado, se pasa ese líquido y por un mecanismo de arrastre pues pasan esa cantidad de solventes a través de una membrana semipermeable. Entonces en su lado derecho tenemos el coeficiente de convección, o el coeficiente convectivo, que pues es igual al flujo de ultrafiltrado por la concentración plasmática del soluto en el input por el coeficiente de cribado. El coeficiente de cribado es la capacidad que tiene una molécula de pasar libremente a través de una membrana. Por ejemplo, la urea pues, prácticamente tiene un coeficiente de cribado de 1. Eso significa que la concentración que pase de un lado, del lado de la sangre al lado de la diálisis, pues va a haber un libre paso de esta molécula. Entonces, de eso depende el coeficiente de cribado. Lo vamos a ver un poquito más adelante también. La depuración en el caso de la convección es igual al flujo del ultrafiltrado por el coeficiente de cribado. Entonces hay una relación lineal entre la depuración y el coeficiente de ultrafiltrado, es decir, el flujo de ultrafiltrado. Es decir, a mayor flujo de ultrafiltrado, pues va a haber a mayor arrastre o mayor paso de líquido y arrastre de solutos con el líquido. Entonces, hasta ahorita llevamos algunas situaciones que vale la pena aclarar, sobre todo las diferencias que hay entre la depuración por difusión y la depuración por convección. Acá de este lado tenemos las variables que intervienen, por ejemplo, el tamaño de la molécula y los poros que hay en la membrana. En el caso de la depuración por difusión, es inversamente proporcional al radio hidrodinámico del soluto y proporcional o efectivo al área de cambio. ¿De acuerdo? Y en el caso de la convección, pues básicamente depende del coeficiente de cribado. De acuerdo al grosor de la membrana, en el caso de la difusión, es inversamente proporcional al grosor de la membrana, y en la convección, al ser un mecanismo de arrastre, pues va a ser un factor independiente. De acuerdo a la superficie de la membrana, también va a depender en el caso de la difusión y va a ser de manera proporcional, y de igual manera en el caso de la convección, pues va a ser un factor independiente. Finalmente, tenemos aquí unos cambios que son no lineares y algunos dependientes.
en los que interviene la ultrafiltración, el flujo de la diálisis, el flujo de la sangre, el hematocrito, entre otras, ¿no? Entonces son algunas de las diferencias entre la difusión y la convección. Y las otras situaciones es que por la situación del movimiento de solvente de un lado a otro pudieran confundirse la ultrafiltración con el mecanismo de convección. Con esta imagen pues, se pretende que quede más claro el mecanismo de ultrafiltración y el mecanismo de convección. Entonces en la imagen A tenemos una presión, estas flechas establecen una presión contra unas moléculas que en este caso son de agua. Estas moléculas de agua pues, son empujadas para chocar con una membrana, que es esta membrana. En este caso el área de la membrana está determinada por la multiplicación o para sacar el área de X por Y. Y esta membrana pues, va a tener diferentes características, ¿no? Va a permitir el paso de estas moléculas de agua y este sería el flujo de ultrafiltración, es la representación del flujo de ultrafiltración. En la imagen B tenemos también pues un gradiente, una presión que empuja a diferentes tipos de moléculas sobre una membrana semipermeable. En este caso tenemos moléculas de agua y tenemos otro tipo de moléculas con diferentes pesos moleculares. Tenemos la paratormona con un peso molecular de 9,3 kilodalton y la mioglobina con un peso molecular de 17 kilodalton. Entonces, al establecer este empuje de estas moléculas contra una membrana semipermeable, va a haber el paso de algunas de estas moléculas. Como lo podemos ver en la imagen, pues pasan tanto el solvente, que en este caso es el agua, como los solutos, que en este caso son la paratormona y la mioglobina. Sin embargo, vean la cantidad de moléculas de agua que pasaron las mismas dos moléculas, pasaron 2 moléculas de paratormona de 9,3 kilodalton y solamente una molécula de mioglobina. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que esta va a ser inversamente proporcional al peso molecular pues del soluto, en el caso de la convección. Es decir, pasan pues más fácil las moléculas de menor peso molecular que las de mayor peso molecular. Hay que establecer algunas nomenclaturas que seguramente se verán más adelante en la cuestión del ultrafiltrado. La ultrafiltración total se determina en mililitros. Básicamente es el fluido removido del paciente, tanto el sebado, el líquido que se difunde al paciente y las soluciones durante toda la sesión de diálisis. La ultrafiltración neta es el volumen removido del paciente, sustraído también del volumen del líquido infundido al paciente. Entonces va a ser el ultrafiltrado total menos el sebado, menos el volumen del líquido del fluido de reemplazo durante la sesión de hemodiálisis. Y el flujo de ultrafiltrado total nada más se expresa por unidad de tiempo. Es la misma situación, pero por unidad de tiempo. Es decir, por mililitros por hora, y el flujo de ultrafiltrado neto es igual a nada más mililitros por unidad de tiempo, que en este caso son horas. Nos falta el otro mecanismo que es de absorción, que es la adherencia molecular a la superficie de un interior de la membrana semipermeable. Es decir, la membrana semipermeable tiene algunas componentes que permiten que las moléculas se adhieran o se peguen y de esa manera las transfieren al espacio del dializante. Entonces, estos cartuchos tienen en su composición pues algunos compuestos de carbón, resinas o geles dependiendo de lo que se utilice, ¿no? Pero eso es una característica de la membrana. Entonces tenemos los diferentes mecanismos de transporte que hemos revisado hasta el momento. Es la difusión, paso de solutos a través de una membrana semipermeable dado por un gradiente de concentración. Tenemos la convección, que es el paso de solutos y solventes a través de una producción de un arrastre de moléculas con el solvente. Tenemos el parámetro de ultrafiltración, que es el paso del solvente a través de una membrana semipermeable, y tenemos el mecanismo de absorción, en el cual los componentes de la membrana, de carbón, resinas, geles, etcétera, adhieren a ese tipo de moléculas de mayor peso molecular. Ahí tenemos en el caso de unas citocinas que se adhieren a estas moléculas y son capaces de pasarlas al lado del líquido de diálisis. Bueno, vamos a la depuración. La depuración es la cantidad del soluto extraído de la sangre por unidad de tiempo entre la concentración sanguínea de ese soluto en la concentración entrante. Entonces, ¿cómo vamos a medir? Se expresa matemáticamente con esta ecuación.
¿Cómo se mide la depuración de una molécula por el riñón? Pues tenemos que saber la concentración de la molécula en el líquido efluente y el volumen total recolectado en un periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos que la depuración es igual al soluto en la orina, en este caso sería en el efluente, por el volumen, en este caso también sería del efluente, entre el soluto en el plasma en un periodo de tiempo determinado. Entonces se puede emplear la tasa de extracción de masa en el circuito extracorpóreo, prefiltro y postfiltro, o la medición de los solutos al lado del líquido de la diálisis o del efluente. De ello va a depender la modalidad de tratamiento que tengamos empleada. Entonces la depuración va a cambiar dentro de los métodos, por ejemplo, la hemodiálisis convencional o la hemodiálisis intermitente, a una terapia lenta continua. En la hemodiálisis convencional, por ejemplo, la depuración volvemos a la urea, pues es prácticamente rápida y es el paso del componente sanguíneo, el componente de la diálisis, prácticamente completo. Entonces, aquí la depuración en este caso se calcula por el flujo de la sangre en el input, por la concentración del soluto en el input, menos el flujo sanguíneo en el output por la concentración sanguínea en el output, entre la concentración sanguínea en el input, más el coeficiente de ultrafiltración, que ahorita vamos a ver más adelante en cuestión de las membranas, cómo se determina ese, por la concentración sanguínea en el output, menos la concentración sanguínea en el input. Esto va a que en el caso de la terapia de reemplazo lenta continua, los movimientos de las moléculas son lentos, no hay grandes cambios en las líneas del circuito de forma instantánea, como en el caso de la hemodiálisis. Entonces la estimación de la masa del soluto eliminada es estimada por la cantidad de líquido dializante. Para que quede un poquito más claro, una imagen, ¿no? Tenemos el filtro, tenemos una cantidad de urea en la predilución de 100 miligramos por decilitro. Ya que hacemos la medición en el efluente, tenemos una urea de 97. Ese efluente que nosotros tenemos calculado está a 2.400 mililitros por hora, es decir, a 40 mililitros por minuto. Entonces el acabamiento de la urea en este caso es de 38.8. Es de las diferencias entre la hemodiálisis convencional y las terapias de reemplazo lenta continua. Luego vamos a ver algunas de las características de los materiales usados en la terapia de reemplazo renal. Básicamente son las características del filtro o de las membranas. Entonces, este filtro es el dispositivo con varias fibras de membrana semipermeable rodeada de plástico. Tiene un impacto significativo, pues la duración, el diámetro interno que tenga, el grosor de la pared, el número de fibras, la composición de las mismas, la densidad y la distribución de poros. Pero sobre todo, las cosas más importantes pues es qué tan útil o qué tan bien se desempeña el filtro, y esto se va a medir por la capacidad que tiene de ultrafiltrar, que es el coeficiente de ultrafiltración, el área de cribado. Vamos a ver lo que se denomina retention onset, que ahorita vamos a ver qué es, y el cut-off también, que ahorita vamos a abundar un poquito en eso, y la capacidad absortiva, que veíamos la característica que tienen algunos filtros de realizar, además de los mecanismos dados, pues el mecanismo de absorción para algunos tipos de moléculas. Entonces tenemos los filtros que han ido evolucionando con el tiempo. Los primeros filtros fueron naturales, derivados de celulosa, pero la biocompatibilidad no era tan buena, había más complicaciones, se desarrollaron filtros semisintéticos, y en la actualidad la mayoría son filtros sintéticos. Los filtros sintéticos de poliaril etersulfona, de polisulfona y de polimeticrilato. Entonces vamos a ver el primer parámetro que mencionábamos que influye en el desempeño de esta membrana. El coeficiente de ultrafiltración de membrana es la relación entre el rango volumétrico de transferencia transmembrana del solvente y la presión transmembrana para un área determinada. Entonces este coeficiente de ultrafiltración es igual al flujo del ultrafiltrado por la presión transmembrana por 1 entre el área. Y el coeficiente de ultrafiltración propia del filtro es igual al coeficiente de ultrafiltración por el área.
Entonces, yo creo que todos han escuchado, ¿no?, de las características de los filtros que dicen es de alto flujo, de bajo flujo. Entonces, esto tiene que ver con el coeficiente de ultrafiltración previamente descrito. Entonces, es más conveniente llamarlos pues ultrafiltrado bajo o ultrafiltrado alto. Habitualmente se utilizan los de ultrafiltrado alto, que son mayores de 15 mililitros por hora por milímetro de mercurio por metro cuadrado. Ahora vamos con el siguiente parámetro, que es el coeficiente aéreo o del área de transferencia de masas. Este representa la capacidad del filtro de otorgar la remoción por difusión de un soluto. Es totalmente la capacidad del filtro para retirar un soluto. Se relaciona al flujo de solutos y al gradiente de presión y a la transferencia de masa. Entonces, para que exista este paso de un soluto, pues también debe de haber una resistencia que se opone al paso de ese soluto. Este es la R0, que corresponde a la resistencia a la transferencia de masa o al paso de ese soluto, y es la suma de tres resistencias, es decir, las resistencias que existen entre la sangre, en el flujo dializante y en la propia membrana o en el filtro, y es inversa al coeficiente de transferencia de masas, es igual a 1 entre la resistencia a las transferencias. El coeficiente de cribado que habíamos mencionado previamente, entonces, refleja el tamaño de los poros de la membrana en relación al tamaño de la molécula. Este se calcula de acuerdo a la concentración en el plasma y en el fluido. Entonces, mencionábamos el caso de las moléculas de urea, ¿no?, que tienen ¿cómo es el coeficiente de cribado? Es que en inglés y español. Bueno, el coeficiente de cribado. Entonces, al tener un coeficiente de cribado de 1, quiere decir que hay paso libre de ese soluto a través de la membrana. Y pues un coeficiente de cribado bajo, pues quiere decir que no hay paso por esa membrana de ese soluto en específico. Entonces tenemos el retention onset y el cut-off, que también son características intrínsecas de la membrana. Cuando el retention onset, que es cuando empieza la retención, pues se relaciona con un coeficiente de cribado de 0.9, y esto establece que hay una probabilidad del 90% o menos de que la molécula pase a través de la membrana. Y el cut-off, que también pues, es el punto de corte del coeficiente de cribado, del punto 1 es la probabilidad del 10% menos de que la molécula pueda pasar a través de la membrana. Entonces, para tratar de entenderlo mejor, está esta imagen con diferentes tipos de filtro. Pues cada uno de estos filtros, si ustedes se ponen a ver, tiene un diferente retention onset y tiene otros puntos diferentes de cut-off. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en el filtro C un retention onset que es el más bajo comparado con los demás, y además tenemos acá abajo unos pesos moleculares de diferentes solutos de 10 a la 3 Dalton, de 10 a la 4 y de 10 a la 5. Entonces vemos que este filtro C tiene un retention onset bajo. Entonces quiere decir que estas moléculas de 10 las va a poder pasar sin mayor problema, pero vean que tiene un cut-off muy bajo. Entonces abarca moléculas que van hasta más allá de 10 a la 5 Daltons. Esto quiere decir que pues, va a eliminar moléculas de mayor peso molecular, que eso pues, no sería deseable porque, por ejemplo, acá pues, ya está 10 a la 5, pues es mayor al peso molecular que tiene la albúmina, es decir, estaríamos tirando otro tipo de solutos que no queremos pues, eliminar en las características del paciente. Entonces, vemos los diferentes puntos. Ahora tenemos el filtro B, que tiene un retention onset, es el más elevado, y tiene un cut-off que se corta más o menos aquí. En este caso, si lo comparamos con el retention onset del filtro A, vemos que más o menos tiene la misma capacidad, pero por ejemplo, se detiene aquí a las 10 a la 4 unidades Dalton, por el peso molecular, el peso 10 a la 4 Daltons. Entonces, aquí estas sustancias se seguirán eliminando con este filtro B, pero no con el A. Entonces, la elección del filtro depende de los solutos que nosotros queramos eliminar y pues va a depender
de estos puntos de retención, tanto el inicio de retención como el punto de corte. La fracción de filtración es una medida de hemoconcentración y se refiere al cambio de viscosidad que existe cuando se está llevando a cabo el ultrafiltrado. Es decir, si nosotros tenemos en la sangre y tenemos un proceso de filtración o de convección, va a haber un momento en el que el soluto y el solvente, pues va a pasar el solvente, pero el soluto se queda. Entonces se quedan las proteínas, se quedan todos esos tipos de solutos que van a llevar a una hemoconcentración. Esta hemoconcentración, al eliminarse el solvente, pues va a hacer que ese filtro se pueda obstruir, se pueda coagular y se desperdicie la vida de ese filtro, ¿no? Entonces es una medida de hemoconcentración, se calcula por el flujo de la sangre por 1 menos el hematocrito y se puede definir como el flujo total por el flujo plasmático, entre el flujo plasmático. Esta fracción de filtración no debe exceder el 20-25%, porque como ya se mencionó, mayor fracción de filtración pues va a conllevar a mayor riesgo de obstrucción del filtro y disminución del desempeño del mismo. Entonces vemos el flujo de ultrafiltrado, los factores que intervienen, el neto, el pre y el post, todos van hasta acá abajo para formar el total. Y tenemos una división entre el flujo de ultrafiltrado total, entre el flujo plasmático por el flujo pre. Dentro de las modalidades de terapia de reemplazo renal, pues únicamente se trata de conjugar todos estos mecanismos de transporte previamente analizados para tener las diferentes configuraciones. Entonces aquí tenemos la hemofiltración veno-venosa continua, donde tenemos una entrada de sangre, una salida de sangre y un componente de ultrafiltrado. Tenemos una hemodiálisis veno-venosa continua. En este caso vamos a infundir un dializante, vamos a tener una entrada de salida, un efluente y una entrada de sangre ya purificada, ¿no? En la imagen de allá tenemos la hemodiafiltración. Ahí los del manual del Subirán se equivocaron, Chuy, hay que enviarles un mensaje. Es hemodiafiltración veno-venosa continua, porque en este caso pues, tenemos un flujo de un dializante y el mecanismo de absorción pues que desempeñan algunas de las membranas que tienen las características de absorber estos solutos. Entonces, en el caso de la hemodiálisis veno-venosa continua, es un flujo lento de dializado en contracorriente de la sangre, como veíamos en el mecanismo de difusión, en el compartimiento de ultrafiltrado entre el dializado del filtro. El mecanismo predominante obviamente es la difusión, es ligeramente más eficiente que la hemofiltración predifusión para eliminar solutos de peso molecular más pequeño. Y puede ser útil en el contexto de que si queremos corregir de manera rápida los electrolitos comparado con hemofiltración. Esto dependiendo pues de la patología, ¿no? Si tenemos un paciente crónico con hipercalemia, pues a lo mejor sí tenga mayor utilidad esto, pero en el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga hipernatremia, si nosotros lo sometemos a esta terapia y le disminuimos el sodio de manera significativa, pues lo sometemos a más complicaciones. Va a depender del contexto del paciente y de lo que queramos hacer, si queremos eliminar solutos, si queremos bajar electrolitos, si queremos limitar solvente. Entonces, todas estas situaciones nos van a hacer elegir algún tipo de terapia. La hemofiltración, pues aquí se prescriben tasas de ultrafiltrado que exceden la cantidad requerida para el control de volumen. Veíamos en las fórmulas que el flujo del ultrafiltrado va a ser directamente proporcional con el arrastre de las moléculas de soluto que tengamos. Y por este contexto pues va a requerir el reemplazo parcial de las pérdidas que generemos nosotros al realizar esta ultrafiltración, y este reemplazo de las pérdidas nosotros lo podemos agregar al líquido pre o al post. Entonces aquí el mecanismo predominante obviamente es la convección y pues ya el líquido de sustitución lo podemos poner pre o post filtro. En el caso de la hemodiafiltración veno-venosa continua, pues es ambos mecanismos, la difusión y la convección. Entonces aquí el dializado de igual forma circula en contracorriente,
y también se debe reemplazar el ultrafiltrado parcial o totalmente con líquido de sustitución, tanto en el pre como en el post. Finalmente, tenemos un resumen de las generalidades de la modalidad de las terapias de reemplazo renal continuo. La permeabilidad de la membrana para todas estas situaciones, pues la permeabilidad es alta. Ya quedamos cómo se define una membrana permeable alta o de alta ultrafiltración, mayor de 15 o 20 mililitros por milímetro de mercurio por metro cuadrado. El flujo sanguíneo a las que se programan para que trabajen los mecanismos de difusión, convección, absorción, todos los que ya mencionamos. En el caso de la hemofiltración, 200 a 300, hemodiálisis de 100 a 300, hemodiafiltración 200 a 300. El flujo del dializante, pues vemos que en los mecanismos de convección no vamos a requerir un flujo dializante. En el caso del filtrado, pues variable, y el líquido de sustitución que se debe de agregar en el caso de hemofiltración. El flujo del efluente, pues también va a ser variable dependiendo de las características, y pues tenemos los mecanismos de depuración de solutos para recordar: convección, convección en el caso de la hemofiltración, difusión en la hemodiálisis, y hemodiafiltración, una combinación de ambos mecanismos de depuración. Las tasas de aclaramiento de urea, que en hemodiálisis convencional se pueden utilizar para determinar si una sesión ha sido efectiva, la tasa de disminución de la urea o el famoso KTB, pero que en las situaciones de terapia de reemplazo lento continuo es complicado hacer este tipo de mediciones porque la depuración de la urea en este caso sería demasiado diferente, y pues es mejor pues hacerlo con las características del efluente. Ya lo veremos en clases más adelante. Y la duración en horas, ¿no?, que puede ser variable y mayor de 24 horas. Y finalmente, un resumen de los principales parámetros y sus definiciones. Si se ponen a revisar, hay diferentes nomenclaturas o diferentes contextos para las definiciones. Algunos usan el ultrafiltrado como que lo que yo le programo, se olvidan del neto, del parcial, de los demás tipos de ultrafiltrados, y es la medición por hora. Entonces hay doctores que pues están como empujando para que se haga un consenso de las definiciones, para que todos se hablen básicamente en el mismo idioma y sepamos de qué estamos hablando. Cuando hablamos, tiene una ultrafiltración total de tanto, tiene una ultrafiltración neta de esto, el flujo del dializante, pues tiene un poquito menos de complicación. Pero en esto sí las definiciones varían. Este es un artículo del 2023, de junio, me parece, del 2023, y proponen esta definición de las diferentes variables para homogeneizar pues los criterios. Y es todo por parte de bases fisiológicas. No sé si tengan alguna duda. Bueno, la que hiciste. Pues yo vi la otra vez estaba viendo el tema y vi un video de una clase de Montesinaí donde hablaban de un artículo de un solo centro, pues fue un solo centro de UCI donde estaban con terapia de reemplazo renal continuo. Y obviamente pues la información estaba limitada nomás por ser un solo centro, pero lo que veían era que había variación en la mortalidad de los pacientes, era retrospectivo, pero muy relacionada con el hacer metas. Pues muchas veces metían a los pacientes en terapia de reemplazo renal continuo sin una meta clara, o precisamente pues cambiaban la meta y no se cambiaba y no se hacían ajustes a la terapia de reemplazo renal continuo, y eso afectaba la mortalidad, incluso de manera significativa en los pacientes que se les había puesto en terapia de reemplazo renal por choque séptico. Entonces, yo creo que a veces es, bueno, el mismo ponente que estaba reflexionando en el artículo, pues él decía que ellos tenían experiencia con la terapia de reemplazo renal continuo, y ellos mismos pues muchas veces se les olvidaba, ¿no? Se hacía como algo rutinario y no se reevaluaba, ¿no? Realmente estamos llegando, ¿qué queremos con este paciente? Llegar a la neutralidad, porque muchos los metemos en terapia de reemplazo renal continuo hasta que tiene una urgencia lítica, ¿no? Que es lo que manejan luego los nefrólogos. ¿Para qué si no tiene urgencia lítica? A veces tienen razón, ¿no? Hemos visto que con los estudios
el aquí y todo eso no hay diferencia con empezarlo antes o después, pero a veces, bueno, el contexto del paciente a lo mejor me beneficia, ¿no? En ciertos contextos quiero barrer citoquinas. En este contexto el paciente está demasiado hipervolémico, quiero llevarlo a la neutralidad. Entonces en esos contextos pudiera yo utilizar de manera más estratégica mi terapia de reemplazo renal continua. Y no nada más pues hacerlo de forma rutinaria o sin hacer variaciones, ¿no? Y pues bueno, me llama la atención que en estos lugares donde tienen mucha experiencia con eso, ellos mismos reflexionan que no hacen esas calibraciones y pues eso parece que impacta en la mortalidad de los pacientes. Sí, justamente la cuestión de elegir la modalidad que el paciente requiere o para llevar a lo que tú quieres que haga el paciente, pues te va a llevar al éxito de tu terapia. Si lo que quieres es remover solutos, pues a lo mejor te va a servir, o a cierto tipo de solutos te va a servir mejor una terapia intermitente que una lenta continua, dependiendo si el paciente está inestable hemodinámicamente y otros factores que pues se verán y serán un problema para el futuro. Y lo que tú mismo decís, también, por ejemplo, te va a afectar la nutrición del paciente. Nutrición, gasto cardíaco, a nivel cerebral, o sea, es una situación. Apaga la grabación porque lo va a regañar. Bueno, me gusta que hagamos los comentarios finales. Además, comentarios. ¿Alguien de los de aquí había visto alguna vez terapia de reemplazo? Bueno, aparte de los pacientes de terapia intensiva. Allá en su centro, ¿sabe quién indica los críticos? ¿Ustedes o los necros? Nosotros. Okay. Nada más quiero hacer un comentario respecto a lo de la absorción. Generalmente, como ya decía el doctor, sí tienen, muchos de los frutos tienen carbono activado, pero lo que hacen más bien es saturar la membrana, más que el paso de esas moléculas a través de la misma membrana, saturan como que la membrana, se unen a esa membrana, la saturan y pues obviamente después hay que como que recambiar. Y generalmente se utiliza ese mecanismo dentro de pacientes intoxicados sobre todo. Entonces, es como que alguna de las indicaciones de esa terapia, pues. Y bueno, no sé si vamos a ver como que las indicaciones como tal más adelante. Yo creo que sí. Pero también depende del tamaño de la partícula, ¿no? Depende de La partícula es tipo distinto. Sí, hay algunas que con la pura diálisis a lo mejor tienen. De hecho, esas preguntas de examen, pues, de qué tipo de mecanismo se utiliza para la depuración de cierto tipo de partículas, el tamaño de O partículas que son a las proteínas. Si está demasiado, si el 99% de las sustancias son a la proteína, pues te va a servir. Así es, correcto. Y pues aquí estamos en un centro de tercer nivel. Tenemos la opción de utilizar esta terapia de reemplazo renal continuo. Pero hay pacientes que a lo mejor les va a tocar ver en segundo nivel, a lo mejor pacientes con insuficiencia renal crónica que ya están con terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal, por ejemplo, y allá sí tienen bolsa. Entonces, pues también sería una alternativa, pues a la hora de que si no estoy en un centro, no tienen esta disponibilidad de este insumo, también tener la mente abierta de que hay otras alternativas que podemos utilizar en los pacientes nefrópatas. No más es esta. Luego ya vamos a ver, tal vez compararla con la terapia convencional y ver que no es la panacea tampoco. Este tipo de terapias es una herramienta nada más que tenemos disponible, que hay que saber utilizarla. Y pues nada más, como dice Alemán, hay algunos escenarios en donde la falla renal es inminente, el escenario clínico del paciente habla de que podría haberse beneficiado. Se me ocurre un ejemplo de un paciente con una
lesión pulmonar severa, que pues está con tendencia a la sobrecarga de líquidos, a tendencia a dejar de orinar, y yo tengo una necesidad de tratar de mantener los balances tal vez negativos y no lo estoy logrando con el diurético. Todavía no tiene criterios de urgencia dialítica, pero pues es inminente de que lo voy a sobrecargar al paciente. A lo mejor no esperarme a iniciar la terapia, podría iniciarse de manera temprana, que lo que dice la evidencia, que bien lo dijo aquí Alemán, es que pues en los recientes estudios no se ha visto tanto beneficio, pero a lo mejor en ciertos casos en particular, en ciertos escenarios específicos, sí podría haber diferencia en los pacientes. En general los estudios se utilizan para los pacientes de muchas patologías, en muchos escenarios en general, y no tenemos información de ciertos escenarios en particular. Entonces ahí pues hay que utilizar nuestro juicio clínico para saber cuándo iniciar la terapia y también cuándo suspenderla, pues. Si el paciente ya llegó al objetivo, que dice Alemán que pues a veces se la ponemos y no tenemos el objetivo claro, ya llegamos al objetivo y ya no necesita la terapia, pues hay que suspenderla porque también es un insumo que conlleva mucho gasto, es un insumo muy caro, implica pues personal entrenado para la atención de la máquina y un montón de insumos y filtros, y si ya no lo necesita el paciente y ya no se beneficia, pues hay que suspenderlo porque si no vamos a hacer más cara la atención del paciente y pues no estamos en un país que nos podamos andar dando nuestros flujos. Fíjense que quiero comentarles algo curioso. Cuando ustedes van a un congreso de nefro, los nefros se encargan de atacar a los intensivistas porque dicen que siempre retrasan las terapias, el inicio de la terapia. Siempre los nefros en los congresos dicen, no, es que en la terapia no quieren, que quieren estabilizarle, que quieren ponerle, que a ver si responde. Y aquí en este centro creo que somos un centro sui generis, porque aquí es al contrario, ¿no? Les hablamos a los nefros y ellos dicen, no, vamos le dando 24 horas para retrasar lo inevitable, ¿no? Que se las van a terminar poniendo. Y luego otro retraso es uno en que deciden que sí se lo pongan, y otra en la que se consigue personal, casi pasan 48 horas para iniciar una terapia de reemplazo. Entonces, creo que aquí son dos factores, ¿no? Uno, que no nos hemos atrevido, no hemos terminado de atrevernos a iniciar nosotros la terapia renal. Prácticamente todas las terapias, bueno, la mayoría de terapias intensivas que tienen este tratamiento disponible lo inician en terapia intensiva. Después sí hay hospitales donde le dan seguimiento a los nefrólogos, o hay hospitales donde los nefrólogos todos los días están pasando visita. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología pasan todos los días los nefrólogos y detectan un paciente que requiera de terapia de reemplazo renal. Y bueno, el otro comentario es sobre lo que estuvo hablando Edgar, pues es muy, muy importante, ¿no? Porque de eso depende mucho la eficacia de la terapia. Por ejemplo, la fracción de filtración se debe de mantener alrededor del 24% para que sea eficaz. Aquí normalmente no hacemos esa medición, usamos los filtros hasta 3 días, hasta que ya de plano no da nada, está saturado, ya se deja de utilizar. Pero hay países donde son muy, pues tienen los recursos, y ellos para mantener la eficacia de la terapia cambian el filtro cada 24 horas. Y así mantienen pues, la eficacia del tratamiento, ¿no? Aquí a veces lo empezamos a utilizar, dependiendo de las condiciones del paciente, a las 12 horas ya no alcanza esas fracciones de filtración y ya la terapia no es eficiente, y entonces no está respondiendo. Y eso nos lleva a tenerlo más días, y al final se termina, lo que pensábamos como un ahorro termina siendo un gasto similar o más alto que si cambiáramos los filtros con mayor frecuencia. Entonces, y sobre lo que comentaba Cristian, cuando han hecho comparativos de la terapia lenta continua contra la terapia convencional, los gastos son muy parecidos, no cambia tanto, porque si se logra disminuir los días de estancia en terapia intensiva, pues es un gran ahorro. Aquí, si ustedes se fijan en el pizarrón que está ahí en urgencias, que son los costos de terapia intensiva en este año, son de 35,000 pesos.
Entonces, si nos ahorramos un día de terapia, de terapia intensiva, nos ahorramos 35,000 pesos. Con eso podemos pagar fácilmente la terapia de reemplazo renal. ¿Sí? Sí, eso lo pueden llamar la práctica. Bueno, gracias. Y en el 68 se demostró la respuesta de la única del trauma de cachorros. Y es un último clásico. Ahora los cachorritos los quemaban. Les voy a buscar la manera de quemar. Una cámara. Ya se pueden salir, nomás no esperan Roberto y Mariana, por favor.